Las fiestas de Pe, de Jhumpa Lahiri. Primero, en primer lugar, es necesario aclarar que las fiestas de Pe se celebraban todos los años en su casa, una tarde de sábado o de domingo, durante el suave invierno del que solemos disfrutar en esta ciudad. A diferencia del agotador carrusel de celebraciones familiares pasadas con la familia, siempre tensas, el cumpleaños de P, a principios del año nuevo, era una ocasión leve, relajada, nunca predecible. Yo aguardaba siempre con gusto el bullicio del interior de la casa abarrotada de gente, las ollas de agua a punto de hervir, las otras mujeres cuidadosamente vestidas que se apresuraban a echar una mano en la cocina. Aguardaba el efecto de un par de vasos de vino espumoso antes del almuerzo, los deliciosos aperitivos que degustábamos. Buscaba la compañía de los adultos que se reunían en el patio para tomar el fresco, para fumar un cigarrillo y comentar el partido de fútbol de los chicos que jugaban sin parar en el césped. El ambiente de la fiesta era acogedor, pero también impersonal, a causa de la gran cantidad de gente que acudía, que se conocía demasiado bien o no se conocía en absoluto. Uno podía encontrarse frente a dos grupos distintos, como dos corrientes opuestas que se cruzan en el mar, que componen por un momento una forma simétrica nítida que luego se diluye de inmediato. Por un lado, la gente como mi mujer y yo, amigos de toda la vida de P y de su marido, que acudíamos siempre, y por otro, los transversales, extranjeros que aparecían durante un par de años o incluso una sola vez. Venían de países distintos por trabajo o por amor, o por cambiar de aires, o por razones más misteriosas. Eran una población nómada que me intrigaba, prototipos, tal vez, para alguno de mis posibles cuentos, personas a las que conocía y podía observar tranquilamente solo en casa de P. En un breve lapso temporal se las apañaban para visitar casi todo el país, para apreciar los fines de semana nuestros pueblos de provincias, para esquiar en nuestras montañas en febrero y nadar en nuestros mares diáfanos en julio. Adquirían unas nociones básicas de nuestro idioma, se adaptaban a la comida, perdonaban el ajetreo cotidiano, se aprendían desde el principio, con ahínco, los acontecimientos históricos que nosotros habíamos memorizado de niños y casi olvidado después, la línea de sucesión de los emperadores, sus hazañas. Mantenían con esta ciudad una relación estratégica, sin llegar a estar nunca del todo metidos en ella, sabiendo que tarde o temprano su estancia terminaría y que un día se marcharían. Eran muy diferentes al grupo al que yo pertenecía, personas nacidas y criadas en Roma, personas que deploraban el preocupante deterioro de la ciudad sin poder abandonarla nunca, personas para quienes simplemente cambiar de barrio a los 30 años, ir a una nueva farmacia, comprar los periódicos en un kiosco nuevo, sentarse en las mesitas de un nuevo bar, significaba una mudanza, un enorme desplazamiento, un desgarro. Segundo, P era una vieja amiga de mi mujer. Se conocían desde hacía muchos años, antes incluso de que nos hiciéramos novios, pues habían crecido en la misma calle flanqueada por hermosos edificios. Cuando eran niñas jugaban juntas hasta tarde. Fueron a la misma escuela en primaria y luego al mismo instituto de secundaria, muy exigente, que iban por ahí a comprar cigarrillos de contrabando a un tipo poco recomendable detrás de una plaza con poca vida en aquella época. También fueron juntas a la universidad y después de licenciarse alquilaron un apartamento en un quinto piso en pleno centro.
Viajaron juntas a varios países extranjeros en el verano, experiencias de las que todavía les encantaba hablar. Más tarde, por razones sentimentales se habían separado. Mi mujer me conoció a mí en una fiesta de Nochevieja, mientras que P se casó con un abogado algo soso pero simpático, un hombre de mediana estatura, guapo aunque ligeramente visco, y se convirtió en madre de 4 hijos, 3 varones con pocos años de diferencia entre ellos, y luego, como un postre discreto pero necesario, después de una cena de 3 platos, una niña. Hace unos 5 años, a poca distancia del nacimiento de la niña, P estuvo a punto de morir. Un médico competente, uno de los invitados fijos, consiguió salvarle la vida con una operación muy arriesgada. Desde entonces esta celebración anual, esa tarde de sol próxima a su cumpleaños, ese almuerzo fastuoso y alegre, era una cita fija que reunía a una amplia gama de personas. A P le gustaba llenar la casa y atiborrar de comida a amigos, parientes, vecinos, padres de los compañeros de colegio de sus hijos. Le gustaba abrir la puerta más de 50 veces, ofrecer los platos, mostrarse hospitalaria e intercambiar algunas palabras con todos. Era gracias a mi mujer, por tanto, por lo que iba a esa casa una vez al año, una casa algo apartada, en las afueras de la ciudad. Se accedía por una carretera con muchas curvas, sugestiva, flanqueada por cipreses y cascadas de hiedra. Una carretera que te llevaba lejos, una carretera urbana que conducía al mar, que dejaba enseguida el frenesí de la ciudad a sus espaldas. En determinado momento había que girar a la derecha, era necesario prestar atención, no resultaba difícil saltarse el desvío. Luego se convertía en una especie de laberinto residencial, con callejuelas angostas, sombreadas y sin pavimentación. No se veían las casas, solo verjas altas, números grabados en piedra. La casa donde vivía P con sus hijos, su marido y 2 perros estaba al fondo de ese laberinto. Era una casa amplia, bastante nueva, bien ventilada, con habitaciones grandes y abiertas, y suficiente espacio para que circularan más de 100 personas. Mi primera impresión: la casa tenía mucho terreno alrededor y ninguna otra construcción cercana. Había sido la de una roca blanca y cuadrada en medio de un mar verde. A lo lejos podía verse la silueta desvaída de la ciudad donde vivíamos mi mujer y yo y casi todos los demás invitados. Causaba cierta impresión hallarse allí en comparación con nuestra casa, agradable pero compacta, donde cada libro, cada cuchara, cada camisa tenía su propia colocación, cada alféizar y cada bisagra me eran familiares, y donde una docena de personas tenían que apretarse para sentarse a la mesa. Una casa cuyas ventanas daban solo a otras casas, a otras ventanas, a otras vidas parecidas. Desde hacía 5 años mis recuerdos de esa fiesta se mezclaban. Cada año era diferente, cada año me parecía, en líneas generales, también igual. Yo mantenía las mismas charlas que olvidaba inmediatamente después. Practicaba mis 2 idiomas extranjeros oxidados, pero aún operativos, que había estudiado por encima. Disfrutaba, tal vez en exceso, de las mismas delicias dispuestas en la mesa preparada, repitiendo de casi todo, sin dar importancia al aumento de peso que en cambio tanto me molestaba después de las comilonas navideñas. Saludaba a amigos y besaba a mujeres de 40 y 50 años que se negaban rigurosamente a ser señoras. Notaba sus perfumes caros, tocaba por un momento la piel tibia de sus hombros,
Admiraba los hermosos vestidos sucintos que se concedían a su edad, a nuestra edad. En las fiestas de P me sentía bien acogido, considerado y al mismo tiempo agradablemente desatendido, libre. Allí estábamos lejos de nuestras vidas acomodadas e imperfectas, de nuestras molestias diarias. Era consciente de la dilatación del tiempo y de la suspensión, al menos por unas horas, de cualquier responsabilidad. No habría sido capaz de distinguir una fiesta de otra, los hechos, los detalles, hasta que un año me ocurrió algo insólito, un sobresalto trivial, a fin de cuentas, que sigue siendo una cesura en mi vida. Tercero, de aquel año lo recuerdo todo con mucha precisión. Recuerdo, por ejemplo, que había más tráfico de lo habitual. Así que habíamos llegado casi con una hora de retraso. Daba igual. En casa de P siempre se comía de pie. Recuerdo que mi mujer me estaba contando algo, que hablaba sin parar mientras yo conducía y que no le prestaba atención. Al contrario, me molestaba un poco su voz un poco ronca y su tendencia a ser prolija. Trabajaba en una galería de arte. Hubiera preferido conducir en silencio por aquel hermoso tramo de carretera, pero ella no dejaba de hablarme de sus clientes, de jóvenes y prometedores pintores. Antes de bajar del coche, mi mujer se había cambiado los zapatos, quitándose unos bajos y cómodos para ponerse otro par más elegante, con tacones, entre otras cosas para añadirse unos centímetros y ser un poco más alta que yo. Dado que P invitaba a muchos amigos de sus hijos, habíamos visto, antes de entrar, a un enjambre de niños y chicos de distintas edades que estaban jugando en el césped bajo el sol. Sus abrigos estaban esparcidos sobre la hierba como si fueran toallas dejadas en la playa mientras todos se bañaban. Niños y chicos jóvenes corrían, se divertían, sudorosos. Un par de perros corrían y ladraban detrás de ellos. Pensé con una punzada de nostalgia en nuestro hijo, el único que mi mujer y yo habíamos traído al mundo. Unos años antes lo habríamos llevado con nosotros. Él también estaría jugando en el césped sin abrigo, pero ahora ya era un hombre. Tenía 23 años, había acabado la universidad y llevaba unos meses viviendo en el extranjero por sus estudios. Mi mujer no sufría por ello, al contrario, prefería que fuera cada vez más autónomo. Según ella, el hecho de que pudiera arreglárselas más o menos por su cuenta, lejos de nosotros, y se hubiera echado hacía poco una novia, era la feliz y merecida conclusión de nuestro largo y agotador camino como padres. Significaba que habíamos hecho un buen trabajo y suponía un hito que había que celebrar. Su falta de ansiedad me parecía asombrosa. Ella que había seguido a nuestro hijo de modo obsesivo, que se había ocupado afanosamente de cada comida, de cada partido de fútbol, de cada examen, de cada boletín de calificaciones. Pero luego me di cuenta de que en realidad miraba siempre hacia adelante y muy poco hacia atrás, de modo que lo que ahora le interesaba de él era su carrera, su vida sentimental, sus eventuales hijos, en resumen, su separación definitiva de nosotros. En cambio, para mí no verlo todos los días, no oír ya su voz en casa, ni el violín que tocaba de forma mediocre, no saber de sus idas y venidas, no tener que añadir su zumo favorito al carrito de compras en el supermercado, había sido un trauma. Como es lógico, estaba orgulloso de él, entusiasmado con sus proyectos y, sin embargo, sentía un agujero en mi corazón.
Tocamos el timbre a pesar de que la puerta estaba entreabierta. Saludamos y besamos a P y a su marido, que nos esperaban como siempre en el vestíbulo. P estaba en muy buena forma, radiante, vestida con un traje fantasía de los años 70 que había pertenecido a su madre, con un cinturón de cuero que le marcaba la cintura. Le habíamos traído algunos detalles: una vela perfumada, una crema corporal, una novela que acababa de salir y de la que se hablaba mucho. Intercambiamos unas cuantas palabras. Luego el timbre volvió a sonar, de modo que nos apartamos. Nos habíamos quitado los abrigos y los dejamos en el sofá, encima de un montón de prendas en posición precaria y promiscua. Hacía calor dentro de la casa, pero mi mujer, generalmente friolenta, con un vestido sin mangas, había decidido quedarse con un chal de lana gris, perla alrededor de los hombros. Habíamos encontrado la mesa donde estaban las bebidas, así que nos tomamos 2 copas de vino espumoso. Hicimos un brindis, mirándonos a los ojos por un momento, y luego, sin rencor, durante el resto de la tarde mi mujer y yo nos introdujimos por separado en la corriente de la fiesta, sin prestarnos más atención. Como si fuera un lugar querido que visitaba de vez en cuando, que ya conocía un poco pero nunca del todo, empecé a deambular por la casa, saludando a unos cuantos amigos. Absorbidos por nuestros compromisos, por las obligaciones profesionales y personales que nos devoran, que nos definen, a esas alturas de la vida tendíamos a vernos con calma solo en esa casa, en esa fiesta. Comíamos, nos poníamos al día, hablábamos de quién sabe qué cosas. Al mismo tiempo, yo estaba muy atento al otro grupo, los posibles sujetos narrativos, los extranjeros con los que solo intercambiaba algunas palabras o, digamos, más miradas que palabras. Me interesaba su punto de vista. Me fascinaban precisamente porque, aunque estuviéramos amontonados dentro de la misma casa, celebrando a la misma amiga común, compartiendo cierto rito colectivo, no dejábamos de ser 2 especies distintas, imposibles de confundir. A fin de cuentas, ellos solo hablaban con fluidez y firmeza entre ellos, nosotros solo entre nosotros. Me parecían orgullosos de su decisión de desarraigarse, de asumir, en la mediana edad, nuevos puntos de referencia. Evocaban un mundo que sobrepasaba mis horizontes, los pasos arriesgados que había evitado, el mundo que se había llevado consigo, quizá para siempre, a mi hijo. Después de deambular un rato por las habitaciones, me quedé sentado en el patio. Había robado un cigarrillo, uno de esos que me concedo de vez en cuando fuera de casa cuando me relajo, y observaba con los demás a los niños y a los chicos que seguían jugando, gritando en el césped. La luz doraba los árboles plantados aquí y allá. Éramos todos hombres. Entonces apareció P para hablar un momento con nosotros, para asegurarse de que estábamos bien, de que no nos faltaba de beber, de que habíamos comido. Nos trataba a todos como si nos conociera de toda la vida, aunque no conociera a la mayoría de sus invitados casi en absoluto. Tienes un césped extraordinario. Sería estupendo construir una piscina aquí, le dijo alguien. No merece la pena. Los veranos nos vamos a la playa durante 2 meses, replicó P. Ah, ¿sí? ¿A dónde? A una isla pequeña, remota, todavía salvaje. Hay que tomar un barco para ir de compras. ¿Y no es una lata? Todo lo contrario, son precisamente esas incomodidades las que me recargan las pilas. Voy allí desde que era niña.
¡Qué maravilla! En agosto toda la isla huele a romero. Hay un pequeño faro, una piscina en el medio, el mar por todas partes y nada más, dijo P. Yo nunca había estado en esa isla, pero había oído hablar de ella a mi mujer, que de niña iba allí durante 10 días en los veranos, invitada por la familia de P. Hasta aquí un año me había contado mi mujer, un hombre, un gran nadador que hacía 50 largos en la piscina 2 veces al día, murió precisamente allí, mientras echaba una carrera con un amigo, fulminado por un infarto delante de todos los niños y los chicos, incluidos sus propios hijos. Mi mujer, traumatizada, ya no había querido volver, y aunque algunas veces íbamos con Pei y su familia a pasar un fin de semana juntos en el campo, nunca habíamos ido a visitarlos a esa isla. Además, no me gusta nadar en la piscina, añadió P, como si me hubiera adivinado el pensamiento. ¿Por qué? No hay vida en esa clase de agua. Hablamos de otros mares, de otras islas, del placer de ir en barco en lugar de estar en la playa. Argumentos frívolos de la gente acomodada. Pero mientras hablábamos nos percatamos de que una extraña quietud se había apoderado del césped. Los chicos ya no gritaban. Había pasado algo. Cuarto. Nos acercamos. En la distancia había un grupo inmóvil, una docena de personas. En el medio, alguien tumbado en el suelo. Al acercarnos más, vimos a un chico bastante guapo, de unos 12 años, con el pelo alborotado, las piernas separadas, con mal aspecto. ¿Se había desmayado? ¿Había pasado algo más grave? No entendíamos nada. Luego vino el médico, el que años antes había salvado la vida de P. Un hombre alto, larguirucho, con el pelo negro que le llegaba a los hombros, bigotes caídos, aspecto tranquilo y bonachón. Junto al niño había una mujer pálida, asustada. Debía de ser la madre. Yo no me había fijado en ella, ni la había saludado, a pesar de haber pasado ya unas horas en la misma casa abarrotada, en las mismas habitaciones, paseando alrededor de la misma mesa, comiendo los mismos platos. Era extranjera, podía notarse de inmediato por sus facciones. Llevaba un vestido poco adecuado para la estación del año. Un pesado collar adornaba un triángulo de piel desnuda. Estaba ligeramente maquillada, con la excepción del color del esmalte color vino en las uñas, y era de una belleza ya algo ajada. Llevaba el pelo oscuro recogido en la nuca. Era unos 10 años más joven que mi mujer, y tenía una mirada más penetrante, una vida interior, me pareció, más ardiente. ¿Qué le ha pasado?, le había preguntado al médico. No tengo ni idea. Yo estaba dentro mientras él jugaba por aquí. Luego ha venido un amigo suyo a decirme que no se encontraba bien. Cuando he salido estaba temblando. Parecía conmocionado, desorientado. La mujer hablaba con una particular amalgama entre su idioma y el nuestro, pero se la seguía bastante bien. Y luego decía que le daba vueltas la cabeza, que durante unos segundos no conseguía oír nada, que todo se había quedado en silencio. Por favor, dejadnos un poco de sitio, dijo el médico. El grupo que lo rodeaba se había apartado. Solo se quedaron el niño con su madre, el doctor y P a su lado. Yo también había retrocedido unos pasos, pero luego me detuve, paralizado ante la idea de que algo parecido pudiera ocurrirle a mi hijo. ¿Por qué no? Mientras jugaba al fútbol un domingo en un parque sin padres a su lado. Durante unos minutos nadie dijo nada.
El médico estuvo examinando al chico, le levantó los pies, le tocó la frente, le controló el pulso. Al cabo de un rato el niño se espabiló, incorporándose, y bebió un poco de agua. Nada grave, señora, explicó el médico. Pero, ¿cómo? Es un chico siempre activo. Nunca le había pasado nada parecido. Su hijo ha sufrido una ligera conmoción. Tal vez no haya comido lo suficiente en el almuerzo. Estos chicos juegan a todo trapo sin darse cuenta. Son cosas que pasan, también a causa de una emoción intensa. ¿Su hijo ha desayunado esta mañana? Sí. ¿Es un chico ansioso? Me pareció que la mujer no entendía bien la pregunta. En cualquier caso, no contestó. Para entonces, el chico ya se había vuelto a poner de pie. Estaba un poco avergonzado. Insistía en que se sentía bien. Hablaba con normalidad. Llevaba un aparato en los dientes. Le habían dado un bocadillo y se lo estaba comiendo. ¿Puedo seguir jugando?, le preguntó al médico. A diferencia de su madre, hablaba muy bien nuestro idioma, con toques incluso del acento de nuestra ciudad. Claro que puedes, pero sin excederte, por favor. Y eso fue todo. La fiesta continuó. Volvimos adentro. Había llegado la tarta. Cantamos cumpleaños feliz y expresamos nuestros mejores deseos con un brindis por P. Sus hijos le habían regalado un bonito brazalete de oro. Luego se produjo una cosa inesperada. El marido se subió a una silla y le cantó una breve canción de amor, con ternura, desafinado, mientras P, conmovida, con lágrimas en los ojos, se echó a reír. Luego besó a su marido durante largo rato, cerrando los ojos delante de todos. La multitud dentro de la casa empezaba a dispersarse. Los invitados comenzaron a irse. Yo había encontrado a mi mujer, que me había dicho que también estaba lista para marcharse. Nos despedimos de P y de su marido. Les dimos las gracias por la agradable tarde y montamos en el coche, a la espera de que la larga fila empezara a moverse. Se ha hecho tarde. ¿Te lo has pasado bien?, me preguntó mi mujer. Sí, bastante. ¿Y tú? ¿Has bebido? Un poco. Se me quedó mirando por un momento. Deja que conduzca yo. Estaba cansado. Le entregué las llaves sin protestar. Nos intercambiamos los sitios. Ella ajustó el asiento, puso el espejo. Ya se había puesto el cinturón, los zapatos cómodos que prefería para conducir. Estaba a punto de poner el motor en marcha cuando se dio cuenta de que se había dejado el chal en casa de P. No me apetece desabrocharme el cinturón. ¿Te importa ir a ti? Pero, ¿dónde está? Busca en el patio. Supongo que me lo habré dejado en el respaldo de alguna silla. La casa estaba vacía, silenciosa, llena de vasos abandonados, servilletas de papel sucias y arrugadas. P y su familia se habían retirado quién sabe a dónde. Mi mujer tenía razón. El chal estaba allí. Descansaba suave como una hoja grande de pasta fresca sobre el respaldo de una silla del patio, donde también había estado yo, mientras P hablaba con entusiasmo de la isla, antes de que el chico aquel se sintiera mal. La madre de ese niño estaba frente a mí. La vi de espaldas, pero la reconocí de inmediato por el pelo recogido, la nuca tensa. Estaba sola. Miraba el césped donde un puñado de niños, incluyendo su hijo, aún seguían jugando. Estaba fumando un cigarrillo. Cuando se volvió para mirarme, pareció haberme reconocido de inmediato ella también. Se le veía en la cara pálida la preocupación que todavía llevaba encima. Pero, ¿qué significa exactamente una ligera conmoción?, me preguntó a bocajarro.
un estado de confusión, de perturbación, somatizado. Pensé que se me iba a morir durante una fiesta en esta casa llena de gente a la que apenas conozco. No se preocupe, ya ha pasado todo. Yo también he oído lo que ha dicho el doctor. En otros tiempos yo era una persona más centrada, sabía gestionarlo todo en mi vida, pero en estos días, en este país, no puedo con casi nada. ¿Y por qué razón están aquí? Mi marido es periodista, le gusta Roma, dice que ama esta ciudad más que a mí. ¿Y usted cómo se siente? No soy feliz ni infeliz. ¿Te parece bien si nos tuteamos? Por supuesto. ¿Y cómo es que te quedaste con nosotros todo el rato? ¿Perdona? En el césped. No te fuiste con los demás. Estaba preocupado como tú. Por eso. ¿Tú también tienes un hijo? Sí, vive en el extranjero. Entonces lo entenderás. ¿El qué? Que hoy me ha rozado el peor susto que puede haber. Quinto. Durante unos días seguí aturdido por aquel repentino intercambio de palabras. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me había hablado de manera tan franca, desarmante, salvando en un instante las distancias habituales entre dos extraños? ¿Por qué me había confiado, sin preámbulos, el hecho de que estaba en crisis? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo y cómo había conocido a P? ¿Dónde estaba el marido de quien hablaba, que amaba a Roma más de lo que la amaba a ella? Una noche, después de algunas dudas, le pregunté a mi mujer: «Este año, en casa de P, conociste a gente interesante». «A pocos. A veces me molesta conocer a gente nueva». «Había muchos extranjeros. Cada vez hay más. Serán los padres de los amigos de los niños. Van a la misma escuela internacional. Es buena, cara y en mi opinión sobrevalorada. Yo confío en nuestro sistema escolar». Luego me habló de un amigo nuestro que iba también todos los años a la fiesta de P, que estaba pensando en dejar de ser rector de una pequeña universidad de provincias y abrir una enoteca en una capital extranjera. Habría sido indiscreto informarme a través de P. Seguramente mi mujer tenía razón. La mujer que me había hablado debía de ser probablemente la madre de un compañero de clase de sus hijos. Cuanto más me volvía la cabeza esa conversación en el patio, más me llamaba la atención nuestra extraña sintonía en ese momento, como si me estuviera esperando, como si ya supiera que mi mujer se había olvidado del chal, que me mandaría entrar en la casa para buscarlo. Al final fue la única conversación de cierto peso de toda la fiesta. Nos miramos a los ojos, estábamos solos, a poca distancia, pero yo ni siquiera me presenté. Cogí el chal de mi mujer y luego, murmurando algo y visiblemente incómodo, me apresuré a marcharme. Con el tiempo, ese recuerdo se había diluido. Yo vivía con mi mujer en la casa donde habíamos criado a nuestro hijo. Me encantaba su cuerpo todavía delgado. Invitaba a cenar a los amigos de siempre. Preparaba los platos de siempre, que siempre me salían bien. Mientras mi mujer iba a la galería y viajaba de vez en cuando por trabajo, yo me quedaba en casa, donde escribía despacio, en un rincón de nuestro dormitorio. Mi quinta novela, mis artículos, mis tibias críticas. Mi mujer volvía por la noche. Yo le servía un poco de vino y fingía escucharla cuando me contaba durante largo rato sus complicadas jornadas. El sábado, una vez al mes, íbamos juntos a un concierto de música clásica, luego a cenar, o bien a la inauguración de alguna exposición. Yo iba a la biblioteca y de vacaciones
siempre a la montaña para celebrar su cumpleaños y a la playa en temporada baja cuando llegaba el mío. En Navidad fuimos al extranjero a visitar a nuestro hijo. Allí vimos el destartalado estudio en el que vivía feliz y conocimos a su primera novia, una chica muy guapa, con padres que provenían de dos continentes diferentes. Se habían conocido en la universidad. Nos llevaron a un restaurante grande y ruidoso que les gustaba mucho. Tuve la impresión de que mi hijo era más alto que yo y más robusto a pesar de haberse vuelto vegetariano. Prefería la cerveza al vino. La foto del chico desmañado que aparecía cada vez que encendía el móvil, sacada en un barco el verano anterior, ya no se parecía a él. A causa de la chica, ya no hablábamos en nuestro idioma. Nos describía con gran entusiasmo el barrio multiétnico donde vivía, en el que salía con su chica todas las noches de la semana para probar la cocina de 7 países diferentes. Sus respuestas a mis preguntas eran educadas pero secas. Usábamos un idioma al que me costaba sacar partido, que me gustaba oír en casa de P, pero que, con mi hijo, me molestaba y me parecía falso. En Semana Santa, nos dijo, se irían los dos a hacer senderismo entre castillos y ovejas. En apenas un par de días pude intuir no solo su rechazo tácito hacia Roma, sino hacia nuestra forma de vida, hacia todo el esfuerzo por haberlo educado de determinada manera. Esa nueva ciudad le proporcionaba linfa, y sin embargo no me gustaba imaginármelo en aquel apartamento destartalado, en restaurantes ruidosos, frente a comida extravagante y cara, con una chica delgada y sonriente a su lado. No me gustaba imaginármelo en el metro repleto de gente, o en la calle solo y un poco borracho a las 3 de la mañana, o en el parque los domingos jugando al fútbol sin desayunar. Temía que no fuera lo suficientemente maduro, que en el fondo estuviese triste, que se metiera en algún lío. Pero ese hijo al que le faltaban recursos, vulnerable todavía, no era mi hijo, era yo. Mejor dicho, era la versión de mí que no había podido realizar, que había descuidado, bloqueado, que, pese a no haber existido nunca, me había derrotado. Con estos pensamientos en la cabeza estuve deambulando por la nueva ciudad de mi hijo, admirando pacientemente puentes, jardines y monumentos con el cielo bajo y opaco. En el avión, antes del despegue, mirando a mi mujer mientras revisaba el correo electrónico en el móvil, cobré conciencia de que éramos de nuevo una pareja y nada más, aunque sin ganas de tener un hijo, sin el gran proyecto de vida que nos había unido hasta entonces. ¿Qué estaba leyendo? ¿Quién le escribía? No dejaba de recibir cientos de mensajes todos los días de remitentes misteriosos. Un mundo denso y ajetreado, todo suyo. En determinado momento, sin embargo, había levantado la cabeza para recordarme la fecha de la siguiente fiesta de P. 6. Solo cuando estábamos en el coche, por la carretera, se me había venido a la cabeza aquella madre angustiada, aquella confidencia inesperada en el patio. La había olvidado durante casi un año, no había vuelto a pensar en ella. Me había olvidado de mi curiosidad por ella en casa de P, como si fuese un paraguas o el chal que mi mujer me pidió que fuera a recoger. Algo cuya ausencia se nota durante cierto tiempo y de lo que luego podemos olvidarnos con tranquilidad. Ahora que estaba a punto de volver a esa casa, sin embargo, tenía otra vez la sensación de estar ya secretamente vinculado con ella. En la carretera estaba nervioso, distraído. Me salté el desvío a la derecha, tomé uno equivocado.
Tuve que dar marcha atrás mientras mi mujer se impacientaba. Había pensado, tendría que haberme puesto otra camisa. La que llevo no me sienta muy bien. La inquietud provocada por la charla repentina en el patio me asaltaba de nuevo. Vi de repente su vestido, bonito pero poco apropiado, con toda claridad ante mí, el collar enrevesado, el color del esmalte de las uñas, como si ese año pasado no fuera nada, y nada el paso del tiempo. No hubo siquiera un apretón de manos, solo ese entendimiento inesperado. ¿Por qué me sentía un poco culpable? Se me vino a la cabeza un episodio antediluviano y un poco tonto, justo antes de conocer a mi mujer. En aquellos días solía ir a nadar a un gimnasio donde me topaba siempre, al borde de la piscina, una vez a la semana, con una chica que me saludaba y me sonreía. Ella nadaba hasta las 10 en la calle en la que yo entraba inmediatamente después. Durante cierto periodo, toda la semana giraba en torno a ese saludo al borde de la piscina, hasta el extremo de que corría por el vestuario para verla. Nunca hablábamos de nada. Se limitaba a decir que nades bien, cosas así, pero cada vez que me miraba y me hablaba, me sentía en el centro de su vida. Nos estuvimos cruzando durante un par de meses. Luego la chica dejó de ir. Más tarde conocí a mi mujer, pero al principio, en la cama, me acordaba de la mirada y de la sonrisa de la otra. Así era. Mientras aparcaba el coche, pensé, quizá la mujer en crisis no esté, quizá esta vez no haya sido invitada, o tal vez tenga otro compromiso. No podía dar por descontada su presencia. En cambio, nada más entrar, después de saludar a P y a su marido, mientras mi mujer ya estaba conversando por su cuenta en la habitación de al lado, la vi. Estaba sentada en el comedor, debajo de una ventana, en una de las sillas alineadas contra las paredes alrededor de la habitación para que pudieran circular los invitados. A su lado estaba su marido, un hombre alto y apuesto, de pelo blanco y reluciente, un rostro joven y bronceado incluso en enero. Debía de ser su marido, porque estaban compartiendo el mismo plato, apoyado en el regazo de él, con dos tenedores, de modo que cada uno pudiera sujetar en la otra mano una copa de vino. Ella no hablaba con él, sino que se dirigía a otras dos mujeres sentadas a su derecha, pero había demasiado ruido, ni siquiera podía oír bien su voz. Estaba muy cambiada. Se reía, contaba una anécdota divertida en la que ella era la protagonista, mientras su marido la escuchaba y sostenía el plato. Parecía un tipo atento, simpático, aunque un poco tenso. Ella hablaba con soltura e ironía. No me parecía en absoluto una mujer en crisis. Iba vestida de negro, como la mayoría de las demás mujeres de la fiesta, sin collar, solo ese triángulo de piel al descubierto. Un par de pantalones ajustados adecuados para la época del año, unas botas en piel martillada. En el pelo, más largo, había algunas canas sueltas a las que evidentemente no hacía caso. Había perdido peso, estaba incluso más guapa, con esa belleza ajada que la favorecía. Al igual que mi hijo, pasado un año se le veía más a gusto, más radiante. Vivíamos en la misma gran ciudad, que en cierto modo era un pueblo, y, sin embargo, nunca nos habíamos cruzado, ni en un solo restaurante, ni en una farmacia, ni en la calle o en el gimnasio. Volvíamos a vernos solo en esta casa, solo en la fiesta de P. Oye, estamos en el patio. Se está muy bien fuera, me dijo un viejo amigo al verme. Ahora voy. Caminaba alrededor de la mesa lentamente
eligiendo el queso, las verduras crudas, los embutidos. Intentaba transmitirle mi presencia. No la oía a ella, oía, en cambio, la voz ligeramente ronca de mi mujer, que me molestaba incluso en medio de toda esa gente. Cuando su marido se levantó para buscar una papelera donde tirar su plato, me la quedé mirando, a la espera de que me correspondiera. Me esperaba, qué sé yo, una sonrisa parecida a la de la chica de la piscina, pero seguía absorta en esa anécdota que estaba contando. Yo no dejaba de mirarla, y ella no dejaba de hablar. Su marido no estaba, mi mujer seguía en la habitación de al lado. Cuanto más la miraba, más me evitaba, serena, pero luego, de repente, levantó la mirada, solo un momento, y me enseñó sus ojos llenos, pensaba yo, de furia y de exasperación, ojos cegadores que relucían, esperaba yo, por mí. 7. Aquella hipótesis me gustaba. Una relación movediza, una cita fija y exclusivamente nuestra en medio de la fiesta. Me parecía una infidelidad aceptable, totalmente perdonable, parecida a cuando pensaba en la chica de la piscina mientras estaba ya con mi mujer. En realidad, no quería aventurarme a nada. Me bastaba con ese vínculo grávido de posibilidades. Sería un encuentro esplendoroso de unas pocas horas, refrenado siempre por un año de separación. Nunca había traicionado a mi mujer, ni siquiera en esta ciudad donde todos traicionan a todos. Aparte del pequeño devaneo con la chica de la piscina, siempre había sido un hombre fiel, acostumbrado, antes incluso de conocer a mi mujer, a que me dejaran a mí, incluso a que me traicionaran, y no al revés. No era mi naturaleza. Me faltaba el impulso. Aceptaba las actividades, los compromisos de mi mujer, los continuos mensajes en el móvil, la cena sin mí, los viajes de trabajo que hacía sola al extranjero, los breves saltos a otra ciudad, sin dejar de reflexionar sobre las posibles consecuencias. Tal vez una noche inmediatamente olvidada con uno, o una comida y un paseo luego por el jardín botánico con otro. Pero como yo no era celoso por naturaleza, mis hipótesis nunca pasaban de tales. Lo que callamos se hace cargo de preservar el afecto añejo de toda pareja. Así habíamos pasado 23 años juntos sin perturbaciones graves, sin terremotos. Lo repito, me habría bastado con ese divertimento pueril, indolente, y en cambio no. Solo un par de meses después, mi mujer me mencionó otra fiesta en casa de P. ¿Tan pronto? ¿Cómo es eso? Dice que su hijo mayor está aprendiendo a bailar y que mientras le enseñaba a bailar, le entraron muchas ganas de organizar otro tipo de fiesta. Será algo distinto, de noche, sin niños. Nosotros hemos enseñado a bailar a nuestro hijo. No sé. ¿Sabes quién irá? Un montón de gente, como siempre, supongo. 8. Esa noche hacía muy mal tiempo. Durante todo el día yo había tenido náuseas, era incapaz de probar bocado y no conseguía concentrarme sentado en mi escritorio. Ha sido una semana muy larga, me duele la cabeza y no se me pasa, le dije a mi mujer. Y entonces, ¿qué te parece si nos quedamos en casa? Ya sabía que mi propuesta era inútil. Ella se estaba vistiendo con esmero. Había elegido un vestido corto que no se había puesto en mucho tiempo. Esta noche bailamos y nos olvidamos de todo. Venga. Parecía en la oscuridad un nuevo destino aún más remoto, ajeno. La conclusión me resultaba cansada. La hermosa carretera resbaladiza. El clima primaveral daba la impresión de ser un error. Me sentía perdido, incapaz de reconocer nada. ¿Sabes que han sufrido un robo en casa hace poco?
me dijo mi mujer mientras aparcaba el coche detrás de una larga fila de vehículos. ¿Quién? La familia de P. Estuvieron 3 días fuera. Se han llevado todas las joyas. ¿No las guardaban en la caja fuerte? Por desgracia no. Ella siempre ha sido un poco desorganizada. También la casa, casi a oscuras, me pareció extraña. Habían apartado los muebles para dejar sitio. La hija de P nos había recibido en la entrada y se había llevado nuestras chaquetas quién sabe a dónde. Me quedé al lado de mi mujer. Habíamos ido juntos a buscar el primer vaso de vino espumoso, a llenar los platitos de plástico con rebanadas de pan, virutas de queso, miel, muy pegados, como si fuéramos una pareja tímida, de esas que llevan saliendo poco tiempo. Había visto a todas las personas conocidas y desconocidas con las que me encontraba siempre en casa de P. Aparte de la configuración de las habitaciones despejadas, era más o menos una escena sin cambios, y sin embargo era incapaz de integrarme como otras veces. Mientras buscaba a esa mujer me sentía demasiado trastornado. Estaba junto a su marido, al otro lado de la habitación, y esta vez no me evitaba. Me miraba a través de la multitud, constatando mi presencia sin sonreír, sin inquietarse, sin comunicar nada. Después de la cena empezamos a bailar. El primogénito de P era el encargado de elegir la música, una serie de canciones insulsas de nuestra juventud. Yo bailaba con mi mujer, ella con su marido. Los otros hijos de P bailaban entre nosotros, bailaban con P y su marido. P bailó con mi mujer, incluso conmigo. Estaba un poco borracha, descalza, cariñosa, sin ninguna joya, pero chispeante. Os quiero un montón, nos decía a mi mujer y a mí, mientras bailábamos los tres. El efecto de esa música era liberador, llegaba incluso a conmovernos. Nos arrebataba mágicamente del presente siempre angosto y huraño, y nos devolvía un resquicio de esperanza. Recordábamos, cada uno por su cuenta, nuestras vidas anteriores, vidas aún por realizar, vidas ridículas, a salto de mata, espléndidas. Observaba mujeres que no se las daban de señoras, que se conservaban bien, y, sin embargo, ya no éramos jóvenes. A esas alturas estábamos llenos de grietas, de problemas de salud, de decepciones. Las canciones nos trasladaban al pasado, evocando nuestros primeros besos, las primeras relaciones, emociones históricas, las primeras sacudidas del corazón, dolores menores, enterrados, nunca resueltos, que nos habían marcado para siempre. Ella y yo bailábamos juntos, por separado. Fue un tormento, pero también un triunfo. Nos mirábamos durante unos segundos. De vez en cuando tocaba una parte de su cuerpo, los hombros, las caderas. Seguíamos clavados a nuestras respectivas vidas, pero me gustaba la sensación de que por debajo éramos también descarados, cómplices. Fuera aún seguía lloviendo, pero dentro hacía calor, un calor opresivo. Estaba empapado de sudor. Le dije a mi mujer que me hacía falta un poco de agua. Fui al baño, me enjuagué la cara. Luego me acerqué a la cocina para buscar un vaso. Allí descubrí un complejo sistema montado en las paredes para vigilar los puntos de acceso a la casa. Había varias pantallas pequeñas, cada una con una vista diferente: la verja, el césped, el patio. Todas las imágenes me parecían, de noche, bajo la lluvia torrencial, una especie de ecografía funesta, rica de significado, pero completamente indescifrable. Cuando volví, vi que las luces estaban encendidas. El espacio desnudo
recién abandonado, me recordaba en cierto modo el estudio de mi hijo. Nadie bailaba ya, la música se había detenido. En otros tiempos solo habría sido una pausa, pero ya estábamos cansados. Mi mujer estaba delante de la mesa, tomándose un pastelito y hablando con ella. No se habían dado cuenta de mi presencia. Mi mujer le había dicho: estaban mirando tu collar mientras bailábamos. Es precioso. ¿Dónde lo has comprado? En una tienda muy bonita, a tiro de piedra de donde vivimos. ¿Hace cuánto tiempo que vivís en Roma? Desde hace 3 años. ¿Estáis aquí por trabajo? Mi marido sí. A él le gustaría vivir aquí para siempre. ¿Y a ti? Se encogió de hombros. Para siempre es una palabra que impresiona. Fueron a buscar sus bolsos, sacaron los móviles. Sin pensárselo mucho, intercambiaron los números de teléfono y concertaron una cita. 9. De tal manera esta historia mía había tomado un giro inesperado. La desconocida con la que solo había mantenido una conversación, un diálogo fulminante y granmentario, y a la cual me sentía inexplicablemente vinculado desde entonces sin saber siquiera su nombre, se hizo amiga de mi mujer. Iban a comer una vez al mes y luego a comprarse ropa y zapatos juntas. Mi mujer la consideraba una amiga secundaria, ocasional, no para invitarla a casa, no para sumarla a nuestra vida común, sino para verla de vez en cuando de manera privada, a su manera. A través de su amistad descubrí un par de cosas: su nombre, L, y el barrio, San Giovanni, donde vivía. Un día mencionó los frecuentes viajes de su marido, sus idas y venidas entre esta ciudad y otra capital. Tenían un hijo, ese que se había sentido mal en el césped, que iba, como ya había intuido mi mujer, al mismo colegio que uno de los hijos de P. En otros tiempos, L también había trabajado en la redacción de una revista, pero aquí se dedicaba a estudiar diligentemente nuestro idioma y pertenecía a un grupo de mujeres extranjeras que visitaban los innumerables monumentos, puntos de interés y excavaciones de la ciudad. Aparte de estos detalles, mi mujer no me hablaba de su nueva amiga. Sabía que era normal, razonable incluso, cultivar amistades como esa fuera del matrimonio. No había nada sexual en ello, y sin embargo, yo sufría. Escribía mal, no respetaba los plazos acordados de mis proyectos, envidiaba a mi mujer. Envidiaba a mi mujer, pero al mismo tiempo le estaba agradecido. Era imposible que él no pensara en mí durante esos almuerzos, cuando iban juntas a dar un paseo o a una exposición. Era imposible que mi mujer no le hablara de mí, de nuestro largo matrimonio lleno de previsibles altibajos, de sus probables historias con otros hombres, de la conflictiva relación con nuestro hijo. Era imposible que yo, de alguna manera, no estuviera presente. Sabía, después de más de 20 años de matrimonio, cómo hablaban las mujeres entre ellas, los asuntos archivados que se diluían en ese vapor amigable, que salían a relucir mientras compraban zapatos, comían una ensalada, admiraban unos cuadros. Pero, ¿qué esperaba yo? Una historia real con él, una cita, unas horas en un hotel, juntos en la cama. No lo creo. Incluso después del baile no pensaba en su cuerpo, en sus manos. En cambio estaba obsesionado con el diálogo del patio, cuando ella estaba trastornada, preocupada por su hijo, y se había confiado conmigo. Aquel momento me parecía más transgresor casi que un acto erótico que habíamos compartido, un intercambio íntimo, inexplicablemente fecundo. Y ahora, de forma igualmente inexplicable, compartíamos a mi mujer. Así pasó la primavera.
toda una estación. Yo seguía pasivo, socarrón, esperando alguna novedad, una cena juntos, una propuesta para ir al teatro con él y su marido. Pero por encima de todo esperaba con paciencia que llegara el invierno y la siguiente fiesta de P, aunque a estas alturas ya lo sabía, esa oportunidad leve, ese bálsamo que tanto me importaba, ya se había visto mellado. 10. Sin embargo, bien entrado el verano, P, de nuevo, de repente, dio otro golpe de timón. Mi mujer y yo habíamos vuelto de las vacaciones. Ya habíamos guardado en el trastero los bañadores, las toallas, las sandalias de playa. Por mi parte, no aguardaba otra cosa más que la luz tenaz y consoladora del otoño, los cogollos de achicoria en las casas de comidas y las bandadas de estorninos que zigzagueaban en el cielo, que aparecen y desaparecen como tornados o remolinos gigantes de ceniza, cuando P nos invitó en el último momento a la isla donde ella y su familia pasaban todos los años 2 meses completos. Tenía a su disposición una pequeña casa con vistas al mar. Los inquilinos habituales habían cambiado de planes y estaba segura de que sería ideal para escribir, dado que, como le había dicho mi mujer, llevaba atascado bastante tiempo. Lo cierto es que a mí también me gustaría volver y desembarazarme del susto de mi infancia, anunció mi mujer, refiriéndose a ese pobre hombre al que, décadas antes, había visto morir en la piscina. Y dado que ese año el verano era particularmente tórrido y que en realidad mi mujer y yo teníamos la sensación de perder el tiempo en casa, volvimos a hacer las maletas, condujimos hasta el puerto y nos embarcamos en el transbordador. La isla era una roca en medio de la nada, algo parecido a la casa de P. Durante una serie de días no hicimos nada más que disfrutar de relajantes baños al final de la mañana, almuerzos ligeros y refrescantes, paseos hasta el faro con la puesta de sol. El mar era transparente, lleno de oscuras volutas. El sendero que recorría la isla era precioso, pero en algunos tramos había que tener cuidado a causa de las hendiduras. Una vez una mujer, mientras le sacaba una foto a su marido, se había matado despeñándose, nos contó P. Navegábamos alrededor de la isla en el bote de goma y comíamos pescado al horno por la noche en la terraza con espirales y velas de citronela para ahuyentar a los mosquitos. P y mi mujer cogían el barco todos los días, antes o después de comer, para ir a hacer la compra. Se ponían vestidos acampados de lino, volvían con alguna adquisición extra, un ingenioso brazalete hecho de corcho, un perfume que olía a sal, objetos de silicona de colores para la cocina. Cocinaban juntas, recordando los años en los que habían vivido felices en el mismo piso antes de casarse y tener hijos. El marido de P venía los fines de semana, pero luego se marchaba para volver al trabajo. Los niños jugaban al ping-pong todo el día o en la playa. Se tiraban temerariamente desde el trampolín. A menudo se ocultaban juntos en algún escondite. Nuestra casita era muy mona, sugestiva, un poco oscura pero fresca. Había pertenecido a un tío de P, que también era escritor, y allí pude descubrir muchos libros antiguos, queridos, con anotaciones a lápiz. Era un espacio recogido, de estilo masculino, en realidad una sola habitación, sin cocina, con una ventana cuadrada con vistas al mar y que se abría como la puerta de un armario. El mobiliario se había conservado como estaba, y los sillones suaves y descoloridos, la madera oscura y reluciente, el olor a rancio, todo parecía suspendido en el tiempo. Nada más entrar me sentí a gusto. Era un lugar reconfortante. Tuvo en mí casi el mismo efecto que la casa de P.
solo que aquí no había ninguna fiesta. Al contrario, era un refugio para aislarme, concentrarme. Pensé, un poco molesto, sería realmente ideal disponer de una casa como esta para escribir. Qué lástima que mi mujer evite este sitio, que no me haya traído aquí hasta ahora. Le hubiera gustado también a nuestro hijo, hace años, pero ahora no hay lugar aquí para él ni para su novia. En realidad, solo había dos sofás, uno frente al otro, que se convertían en estrechas camas, individuales, separadas, una para mí y otra para mi mujer. Una vez que me instalé en esa casita empecé a escribir a buen ritmo, sentado, encorvado, en el diminuto escritorio contra la pared o tumbado en uno de los sofáscamas. Me saltaba la comida con P y mi mujer para tomar un bocadillo en el bar a eso de las 3, con la cabeza en ebullición. Me sentía feliz con esa propina veraniega y por la inspiración que había encontrado en aquella isla, en aquella casita recogida y confortable. Había llegado el Mistral, como era de prever. 3 días de viento continuo, de ráfagas ensordecedoras. El primer día de tormenta empecé un cuento nuevo que trataba de L. Estaba ambientado en casa de P. En aquella versión inventada la trama era más previsible. Ella y yo teníamos una historia de verdad. Mientras miraba el mar que avanzaba blanco, desatado, estuve reflexionando sobre nuestra conversación en el patio. En la versión inventada nos besábamos inmediatamente, tratando de agrandarla. Había incluido la cena en la que bailábamos juntos y también por separado. Me pareció un giro crucial en la trama, y había eliminado la amistad entre él y mi mujer, un elemento que a fin de cuentas estaba de más. Había plasmado y cambiado los hechos reales hasta que me pareció un cuento vagamente cautivador, de esos que gustan a las revistas literarias. Lo único que me hacía falta era la conclusión, la escena culminante. Esa mañana decidí darme un baño para despejarme completamente la cabeza antes de ponerme a escribir. Acababa de pasar el Mistral y el agua era de nuevo una tabla transparente. Bajé a una calita resguardada, comprobé que no hubiera medusas en el agua. Me dirigí hacia una boya roja, cruzando un hermoso paraje verde, siguiendo un banco de pececillos. Estaba en medio del verde cuando vi una lancha motora que se acercaba hacia mí. Me detuve, levanté los brazos, pero la lancha seguía acercándose. No me molesté en gritar. Habría sido inútil. El silencio del mar, aguas adentro, lo borra todo. Pese a que me sentía lento, débil, asustado, conseguí de algún modo apartarme y alcancé la orilla. Volví a casa pálido, trastornado todavía. Pero mi mujer no estaba. También la casa de P estaba vacía. En el pequeño escritorio había una nota. Nos hemos ido a hacer la compra. Hasta luego. Me daba vueltas la cabeza. Me hacía falta un zumo de naranja. En el bar me encontré con uno de los hijos de P, el que tenía 13 años. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me preguntó. Casi me embiste una lancha. ¿Estabas nadando solo? Sí. Es mejor no salir a aguas abiertas. ¿Y vosotros? ¿Os lo pasáis bien? Al final se me hace un poco aburrido. El año que viene me gustaría ir a algún otro sitio, pero mi madre insiste siempre en venir aquí. Ánimo, entonces. Por lo menos esta noche viene un amigo mío. ¿Quién es? Un extranjero muy listo que va al colegio conmigo. Está en el barco con sus padres. El padre es un buen navegante. Pasan por aquí y vendrán a cenar. 11. Al atardecer bajamos al puerto para recibirlos. Era un bonito barco de motor. Estaban bajando las defensas. El marido estaba al timón. El hijo estaba tendiendo las cosas mojadas. Él iba y venía por la embarcación. Se movía rápidamente, preguntando a su marido
¿Qué había que hacer antes de amarrar? Llevaba un par de guantes especiales para manejar los cabos. Se le daba bien atarlos y desatarlos. Pude percatarme de la comunicación efectiva, esencial, entre marido y mujer. Cuando terminaron la tarea y apagaron el motor, nos saludaron. Él estaba bronceada, su marido también. El hijo había superado en altura a ambos padres. Me fijé en las piernas oscuras, musculosas de L, una cicatriz en el muslo. Estaba descalza, sudorosa, con el pelo revuelto por el viento. Se puso rápidamente un pareo transparente, un par de sandalias elegantes pero desgastadas. De repente quise interrumpir la escena. Quise entrar en la cabina, en ese barco, con ella, como si me empujara el mistral, como las olas que se movían sin pausa en una sola dirección, un impulso agudizado también por la versión falsamente planteada de nuestra historia. Me moría de ganas de besar esa boca, de sentir esa piel salada, de soldar formalmente nuestra conexión sin tener que compartirla con nadie. En cambio, cuando bajaron del barco, nos saludamos con un apretón de manos y ella me dijo simplemente hola. Nos habíamos instalado en la terraza de P. Éramos 5. El marido de P volvería al día siguiente y el hijo de L había ido enseguida a reunirse con su amigo en la placita. Utilizamos nuestro idioma. A esas alturas L y su marido, después de haberlo estudiado escrupulosamente, lo hablaban de forma más o menos fluida. El vendaval había barrido los mosquitos. El aire era limpio, agradable. En la mesa yo estaba sentado al lado de L, presidiendo la mesa. P y mi mujer se sentaban a un lado, L y su marido frente a ellas. Bebimos mucho esa noche, aunque L menos que nosotros, sufría mareos de tierra. El marido comentó las recientes elecciones y contó sus aventuras en el barco, describiendo sus islas y calas favoritas. En el mar se vive con poco, pero hay de todo, dijo. Comimos una ensalada de arroz, luego pescado y unas rodajas de sandía. L me pasaba la fruta, la botella de Myrtod, y mientras comíamos y hablábamos, mientras mirábamos las estrellas y escuchábamos las olas, mientras echaba un vistazo de vez en cuando a ese triángulo una vez más al descubierto, ligeramente rebajado, extraordinario, formado por las clavículas y los hombros, comprendí una cosa, que él y su marido, durante el crucero, habían tomado una decisión. Dentro de un mes regresarían a su país. Su estancia en Italia había terminado. Las razones eran de tipo práctico. El marido se había hartado de estar viajando continuamente. El hijo estaba a punto de empezar el primer año de secundaria y él, por su parte, echaba de menos su vida laboral que, viviendo aquí, había tenido que sacrificar. Sentían irse, hablaban ya con nostalgia de ciertas cosas, pero se notaba que la decisión de retomar la vida de antes había sanado su equilibrio familiar, que el precipicio por el que habían corrido el riesgo de despeñarse ya no los amenazaba. Tal vez volvamos para Año Nuevo. Nos gustaría disfrutar un poco del hermoso sol invernal, del panetón y del pandoro, de comer fuera en enero. Muy bien, así vendréis a mi fiesta. Quedáis emplazados, dijo P. Los acompañamos de vuelta al puerto. Nos despedimos en el muelle. Adiós, me dijo de nuevo L. Nada más. Y en ese momento de confusión la besé, primero en las mejillas, pero luego mi boca se deslizó hasta la piel salada de la clavícula, plantándose en ese triángulo hundido. Me quedé pegada a ella unos segundos, luego levanté la cabeza mortificado y murmuré, perdóname. Se apartó de inmediato, y tal vez me lanzara una de esas miradas del pasado, llena de furia y exasperación, pero estaba demasiado oscuro para saberlo.
Y después de saludar y dar las gracias a los demás, después de abrazar a mi mujer y a P, se fue con su familia a pasar la noche en el barco, frente a una cueva apartada, en un angosto camarote al lado de su marido. Mi mujer, en cambio, que había entrevisto ese beso errante, una vez de vuelta en nuestra casita me estuvo insultando hasta el amanecer. ¿Hay algo entre vosotros dos? Nada, apenas la conozco. Eres un idiota. Ella era amiga mía. Y lo sigue siendo. Lo dudo. Vine aquí a propósito para librarme de una carga, pero gracias a ti tengo otra. Lo siento. Mi mujer se negaba a calmarse. Siguió agrediéndome. Luego se echó a llorar, transformando aquel santuario creativo mío en un infierno. 12. Al día siguiente, a toda prisa y antes de lo esperado, también nosotros abandonamos la isla de forma expeditiva. No hubo necesidad de explicarle nuestra marcha a P, visto que había besado a L, delante de ella y de sus hijos. Todos habían sido testigos y además, a pesar del silbido del viento y del ímpetu de las olas, probablemente oyeron nuestra discusión hasta el amanecer. Pasé días tachándome a mí mismo de idiota, sintiéndome avergonzado, pero como mi mujer, una vez de vuelta en la ciudad, no volvió a hablar del episodio, la desagradable sensación fue pasando. Retomamos nuestras costumbres, pero yo estuve largo tiempo a la deriva. Había abandonado el cuento. Me di cuenta de que el texto en el que trabajaba era un precipicio. El asunto entre él y yo no pasaba de ser una premisa insustancial. Nunca habría funcionado. Sin embargo, la trama que ya había tejido se había fusionado por un momento en la isla como la realidad me había empujado a herir y humillar a mi mujer, algo que ella, comportándose de manera distinta, con discreción, nunca me había hecho sufrir en el prolongado periodo de nuestro matrimonio. Yo ya había decidido, antes de Navidad, que no iría ese invierno a la fiesta de P. En caso de que él estuviera de visita con su familia, ya tenía una excusa preparada. Solo que antes de Navidad, P se había vuelto a poner enferma. La situación empeoró rápidamente, hasta que el hábil doctor que le había salvado la vida nos dijo que no había nada más que hacer. Unos meses más tarde me encontré en el funeral y más tarde en la casa donde habíamos festejado a P varias veces, de nuevo en un soleado y templado día de invierno. Un sábado por la tarde, unas semanas antes de su cumpleaños, con los invitados de las fiestas precedentes, todos sus amigos más queridos. Mi mujer estaba destrozada. Había perdido a quien era casi una hermana. Nos dimos la mano antes de entrar en la casa. Todas las mujeres iban vestidas de negro, aturdidas. Los hijos de P que, locos de alegría, tanto se habían divertido en la isla en verano, estaban de pie en fila, inmóviles en una de las habitaciones. La niña estalló en lágrimas cuando mi mujer la abrazó. Esta fiesta era importante para ella, me dijo su marido. Todos los años la esperaba con ansia. Yo también, le contesté. Hablamos de P. Dijimos que era una persona, una mujer singular, luminosa, la única con fuerzas para recibirnos a todos, para abrir la puerta innumerables veces, para llenar la casa y atender a la gente. Aparte de la ausencia de P y de su hospitalidad, en el fondo había pocas diferencias. Hasta el propio funeral no dejaba de ser una especie de fiesta. Los chicos, al cabo de un rato, se pusieron a jugar otra vez en el césped. La comida llenaba la gran mesa ovalada en la habitación de las muchas ventanas, con todas las sillas dispuestas en círculo para permitir que los invitados deambularan. Estuvimos comiendo, charlando, solo que después de una muerte, hasta nuestro propio aliento, nuestras sombras aturden, todo parece indecoroso, indecente, durante cierto tiempo. Nunca volveríamos a reunirnos en esa casa. Ya estaba en venta. El marido,
Los niños no se sentían capaces de seguir allí. Él no estaba allí. No me sorprendió. Al ser una presencia periférica, un huésped intermitente, no había sido invitada al funeral. Vi a pocos miembros de su grupo, las personas que hablaban varios idiomas, que pasaban brevemente por nuestras vidas, al igual que P, nuestra historia, un callejón sin salida de escasa sustancia, que acabó con la estupidez de mi gesto, se había desvanecido. No me puedo quejar. A diferencia de mí, P, a quien debo estas páginas, no sobrevivió a la urdimbre y acabó mal. Nunca irá a ver a sus hijos a otros países, ni llorará la distancia y el tiempo que pasa, esa trama automática y despiadada de la vida que nos concierne a todos y que acaba por hacernos doblar la rodilla. Sus fiestas, sin embargo, permanecieron dentro de mí, y todavía hoy me reconforta pensar en ello. La casa escondida atestada de gente, el césped resplandeciente, el desapego sublime de algunas horas, un escenario que me era querido, un punto de partida fecundo que he tratado de ampliar, de contar, en el que fui, durante un breve periodo, un marido desleal, un autor desbordante, un hombre feliz.